Bueno, y vamos a conversar de este tema con Francisca Roldán, geóloga, investigadora de Sigiden y además candidata a doctora. La tenemos acá en el estudio. Francisca, ¿cómo estás? Hola, Daniela. Bueno, un gusto estar acá nuevamente. Ya creo que me siento como en casa, así que nada, feliz y más feliz aún de que vamos a hablar de algo y un tema bastante importante para el norte de nuestro país. Sí, nosotros muy felices también de tenerte otra vez acá en la casa, como siempre. Por eso, y adelantando lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió el año 2015? Hoy día se cumplen 9 años para recordar una tragedia que fue de consideración en nuestro país. Sí, bueno, estamos hablando, situémonos en el lugar, estamos hablando de una zona hiperárida, donde las lluvias no son constantes, es una zona desértica, que es exactamente la región de Atacama, ¿ya? Estamos hablando precisamente de Chañaral. Sin embargo, para este evento en particular, fue una zona que se extendió en las regiones que están aledañamente a esta, pero hablamos de Chañaral específicamente porque ahí fue bastante intenso, ¿ya? Chañaral presenta más o menos precipitaciones promedio, ¿ya? De más o menos 5 milímetros, 1 milímetro anual. Y para esta oportunidad estamos hablando de más o menos que fluctuaron entre la parte media y alta de la cuenca, más o menos como entre 23 e incluso 94 milímetros. ¿Ya? Es una intensidad que este tipo de suelos no está acostumbrado a poder soportar, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos por un lado esta parte meteorológica que es bastante importante indicar de que fue una tormenta, bueno, que duró desde el 24 al 26 de marzo del 2015, no solamente un día, pero el día 25 fue donde se presentaron los aluviones y fue donde se presentaron también más intensidad de precipitaciones, ¿ya? Bueno, ¿y qué más? Para que haya una catástrofe de este tipo, tienen que haber también otro tipo de fenómenos presentes, ¿ya? Y los vamos ahora a describir de manera muy, muy sencilla. Perfecto, me parece. Sí, está la parte geológica, ¿ya? Tenemos una cuenca, o sea, es decir, un área de captación de aguas lluvia, para que la gente lo entienda, de más de 7.000 kilómetros cuadrados. Estábamos viendo el mapa, a ver si puede ahí ilustrarnos un poco lo que tú estás mencionando. Ese mapa es espectacular, me gusta mucho, porque aparte de mostrarnos el área, ya tenemos también ahí las fluctuaciones morfológicas que nos representa esta inmensa área de más de 7.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando, para que la gente lo entienda también, de más de 68.000 canchas de fútbol, ya, de captación de agua lluvia en un área en particular, que estamos hablando de que drenan directamente hacia Chañaral. Sí. Mira, más de 68.000 canchas de fútbol, que el Tino no le gusta, bueno, está relacionado con el deporte y el fútbol lo entiende muy bien. Entonces, claro, yo hablo de 7.000, pero cuesta imaginárselo y ya lo ponemos en la mesa como más de 68.000 canchas de fútbol. Es increíble. Bueno, ¿y qué más? Tenemos pendientes que van más o menos desde planicies también a pendientes escarpadas, ¿ya? Y eso es muy importante también para el tema de riesgo aluvial, ¿m? También me gustaría decir que hay diferencias morfológicas. Lo podemos ver muy bien en el mapa, donde en la parte izquierda, es decir, en el sector occidental, tenemos lo que es la cordillera de la costa. En la parte central, donde está más o menos Diego de Almagro, tenemos lo que es la depresión intermedia y ya después terminamos lo que es la cordillera, ¿ya? La cordillera representa, de cierta manera, una formación de sedimentos, es decir, va formando diariamente lo que es el material sedimentario que se va acumulando en las partes bajas de las quebradas, ¿ya? Eso es muy importante. Y además tiene pendientes muy altas. Y lo que pasó ese día fue que las precipitaciones más intensas se acumularon ahí, justo en la parte alta de la montaña, y eso de cierta manera aumentó la velocidad del caudal y por supuesto que repercutió en que haya un mayor transporte de sedimento, ¿ya? Recordemos que los aluviones es una mezcla entre sedimento y agua lluvia, ¿ya? Que por efecto de la pendiente va bajando por distintos cauces o quebradas hacia zonas más bajas. ¿Dónde están las zonas bajas? ¿Dónde coinciden? Coinciden lamentablemente con las localidades de Diego de Almagro y también Chañaral en la parte oceánica, ¿ya? Chañaral, la verdad es que le llegó la mayor cantidad de material, ¿ya? Porque confluyen justo ahí, bueno, 8 quebradas, que lamentablemente la mayoría de ellas, lo vimos en un mapa de diferencia de cambios superficiales, donde la mayoría de aluviones se concentraron en la parte central de la cuenca y en la parte también sur, ¿ya? Pero claro, como las quebradas confluyen hacia un mismo sector, que es la quebrada Salado, el Salado, drenan hacia un mismo sector, que es Chañaral lamentablemente, y que por eso las consecuencias fueron las que pudimos ver, 31 muertos, desaparecidos, miles de damnificados y bueno, todo lo que nosotros estamos viendo en
las pantallas. Pero me gustaría recordar a la gente que, claro, los desastres no son naturales, son socionaturales y en este caso, como ya lo dijimos, confluyen distintos factores meteorológicos, geológicos y también decisiones de estructura urbana. Quería preguntarte, Francisca, ¿cuánto se demora después de las precipitaciones en bajar este aluvión? ¿Es rápido? ¿Es una cosa que toma días? Porque esto ocurre en 3 días consecutivos, pero es el 25 de marzo el día más grave, ¿no? El que causa la tragedia más significativa en la zona. Sí, muy buena pregunta y eso es bastante relativo, ¿ya? Cuesta dar una aproximación porque, bueno, lamentablemente en Chile y ya en otras oportunidades también hemos tenido la suerte también de nombrarlo, pero es bueno repetirlo, es que tenemos pocas estaciones pluviométricas, ¿ya? Entonces, en nuestro país tenemos poco registro de esto, poco control, entonces tampoco estamos sabiendo en el momento exacto dónde está lloviendo más, dónde menos, pero en este caso en particular, claro, no sabemos cómo actuó la lluvia, pero sí sabemos que empezó a llover el 24, se intensificó en lo que es la madrugada del 25 y ya prácticamente desde las 6 de la mañana a las 12 del día no pararon de desarrollarse aluviones. De hecho, las mayores intensificaciones de los aluviones fueron a mediodía. O sea, hay que ver que las lluvias siguen, que van fluctuando y que, claro, lo preocupante es que mucha gente pensó que en la primera llegada de los aluviones, que fue más o menos a las 6 de la mañana del 25 de marzo, ya había pasado el fenómeno. Pero seguía lloviendo en la parte alta, claro. Perfecto, entiendo. En la parte baja, lamentablemente, había menos precipitación que en la parte alta y eso hizo un efecto en la gente que no sintiera o no viera la real lluvia que estaba ocurriendo en la parte alta, ¿ya? No se esperaban tampoco lo que iba a ocurrir. Exactamente. Entonces, bueno, está ese fenómeno que la gente también no sabía dónde evacuar y eso también es algo que me gustaría que lo profundizáramos. Sigue ocurriendo, lamentablemente. Exactamente. Y también hay algo que me gustaría recalcar y que difiere de algunos fenómenos hidrometeorológicos que hemos tenido en nuestro país, y los destaco, 1993 de la quebrada Macul, 1991 en Antofagasta, que claro, era otra época, ¿ya? Acá, el 2015 ya teníamos más herramientas. Y lo que me da pena es que, claro, se dieron avisos tempranos de evacuación a la gente. Avisaron con bastantes días de anticipación y, bueno, la gente seguía en sus hogares. Entonces, me parece que más que, bueno, describir este fenómeno es muy importante, pero también me gustaría dejar una reflexión a la gente, es que cómo estamos actuando nosotros como país, tanto como las autoridades, cómo podemos hacer una llegada más directa a la gente para que pueda evacuar efectivamente, y también a nosotros mismos como comunidad, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo frente a las emergencias? ¿Cómo estamos actuando frente a los avisos preventivos? Entonces, yo diría que es una culpa compartida en este caso. Qué importante lo que tú nos dices, Francisca, porque lamentablemente sigue ocurriendo para los incendios forestales o para cualquier tipo de desastre natural. La gente le cuesta evacuar. Se entiende que es por cuidar las casas, por evitar algún tipo de problema relacionado a eso, pero obviamente es que llama mucho la atención y sobre todo cuando vemos estas imágenes, porque es importante señalar que estas imágenes son precisamente de este aluvión. No son imágenes genéricas. Esto es lo que ocurrió el año 2015 y también nos grafica lo grande que fue lamentablemente este siniestro. Quería preguntarte, a raíz de un informe que dio a conocer el Senagiomini, que recomendó hacer trabajos en las quebradas de Conchuelas y de Las Ánimas por el potencial peligro. ¿Se han vuelto a activar estas quebradas? ¿Qué es lo que ha pasado específicamente en la zona de Chañaral y las quebradas que están cercanas? Sí, muy buena pregunta, Daniela. La vamos a profundizar. Si bien todo lo que es la quebrada El Salado se activó mucho más intensamente en este evento en particular, Conchuelas yo la destaco como una quebrada que, claro, el 2017 tuvo repercusiones que fueron posteriores a este evento en particular, y las otras quebradas también se han activado en diversos de estos eventos. Hemos tenido el del 2017, 2020 incluso, y ¿por qué no? Bueno, todos estos años que nos quedan. Entonces, esto grafica básicamente cómo van fluctuando las activaciones de las distintas quebradas, ¿ya? Tenemos que entender de que las precipitaciones, claro, van variando, pueden ser intensas en un evento, en una zona en particular, y en otra fecha puede ir cambiando, ¿ya? Pero las quebradas que tenemos en nuestro país, lamentablemente, son la mayoría bastante susceptibles a este tipo de fenómenos, y lamentablemente eso repercute en que hayan diversas activaciones y muy fácilmente en varios años, incluso yo diría que están aumentando en su frecuencia.
Sí, y Francisca, ¿qué pasa con los residuos mineros? Que fue un tema... Se me está cayendo esto. Sí, sí. Fue algo que se hablaba mucho que respecto a este aluvión, que hubo presencia de residuos mineros precisamente que no fueron tan amigables respecto al avance de este aluvión. Cuéntame un poquito de eso. Sí, eso es bastante relevante. Bueno, pongámonos en el contexto de Chañaral. Chañaral es una zona minera, ¿ya? Sus orígenes son mineros, bueno, también son pesqueros, pero la mayoría son mineros. Y bueno, la historia se remonta más o menos a 1800, ¿ya? Los relaves lamentablemente estaban descontrolados y, claro, tiraban lo que es el material detrítico a lo que son directamente el cauce de la quebrada del Salado, ¿ya? Y eso fue sumando año a año, ¿ya? Se fueron depositando lo que es la bahía de lo que es Chañaral. Y este aluvión, de hecho, dejó en claro y dejó visto todo lo que son estos depósitos de relave acumulado por mucho tiempo, ¿ya? Además, si tú vas ahora a Chañaral, sobre todo a la parte de Diego de Almagro, o subes más al interior, te vas a encontrar con una cantidad enorme de relaves. Es decir, seguimos con estos mismos fenómenos que de cierta manera son zonas de aporte de sedimento cuando haya algún evento hidrometeorológico. Es decir, son zonas que están aumentando el riesgo de impacto a las zonas menores e incluso el riesgo ambiental. Claro que sí. ¿Hay otras zonas, Francisca, acá en nuestro país que preocupen respecto a sus terrenos o también que tengan residuos mineros importantes y que en el caso de que hubiese un aluvión fuera más trágica la situación? Sí, a ver, debemos entender que nuestro país tiene condiciones que son óptimas para el desarrollo de aluviones, ¿ya? Bueno, todo el mundo ya sabe que Chile es un país montañoso, ¿ya? Pero generalmente no hablamos de lo que es la multiamenaza, siempre hablamos del fenómeno de sismo, entonces me gustaría hablar un poquito también de lo que es el fenómeno de aluviones, ¿ya? Los aluviones se originan generalmente en lo que son zonas montañosas. ¿Y qué nos sobra en nuestro país? Zonas montañosas, ¿ya? Y lamentablemente la estructura urbana se ha diseñado de tal forma año a año en que se ubican en zonas de desembocadura de estas grandes zonas de captación de aguas lluvia que son las cuencas, ¿ya? Tenemos el caso de Santiago, acá mismo en el Piedemonte, donde tenemos zonas urbanas que son extensas y que están directamente sobre depósitos aluviales que nos indican que están en zona de directo impacto. Entonces yo diría que este tipo de casos de Chañaral se extrapola a la gran mayoría de nuestro territorio. Y ojo, no solamente tenemos aluviones por precipitación, sino que también por deshielo, ¿ah? Y eso ya entraríamos a otro tipo de fenómeno, otro tipo de terminología. Pero bueno, va así. Siempre las zonas montañosas son un aporte directo a lo que son el desarrollo de estos aluviones, tanto por sus altas pendientes, sus características geológicas y también por el aporte de sedimento que se acumula en las partes bajas. Francisca, quería preguntarte también cuál es la lección que se saca de todo esto, el análisis de la tragedia en el Chañaral, pero la lección básicamente, lo que tenemos que aprender de ahora en adelante de esta tragedia. Sí, bueno, también lo hemos hablado en otras oportunidades y siempre me gusta hacer la reflexión, ¿eh? Yo creo que tenemos que también ser autocríticos, pero también ser sinceros respecto a cómo estamos actuando como país. Hemos visto bastante catástrofe el 2023, vimos los incendios, vimos las inundaciones en Chile Central y me parece que vamos muy cortos en tema de decisión, ¿ya? Las decisiones se tienen que tomar mucho más rápidas. Necesitamos que las autoridades actúen de una manera mucho más efectiva, ¿ya? Y también yo creo que tenemos que también hacer un mea culpa en cuanto a nosotros como comunidad. El chileno lamentablemente olvida muy fácilmente. Yo creo que ya mucha gente incluso olvidó las tormentas que nos afectaron en junio y en agosto del año pasado, y así. También los incendios nos tienen que enseñar de que, claro, todo lo que son las acciones de las entidades públicas, tanto con los planes de evacuación, con los planos reguladores comunales, tienen que ser traspasados a la comunidad, ¿ya? Y la comunidad también tiene que estar pendiente de las acciones que están haciendo las autoridades, como también ellos se mantienen a salvo. La autogestión comunitaria es súper importante en este caso, porque si estamos viendo que la multiamenaza en nuestro país ya no da abasto, que las autoridades no están dando abasto en muchos fenómenos, en otros sí, por supuesto, tenemos que hacer una autogestión, ¿ya?
Y bueno, también siempre lo recalco, como mea culpa de parte de la comunidad científica, que también nos tenemos que adecuar a estas nuevas necesidades del país. Tenemos que ver la forma en cómo poder también nosotros adecuarnos a las necesidades de las autoridades y también aportarles a ello. Francisca, te agradecemos mucho por esta conversación, estuvo muy completa y lo entendimos muy bien, siempre muy didáctica para enseñarnos todo lo que ocurrió. Así que Francisca Roldán, geóloga, investigadora de Sigiden, candidata a doctora, muchas gracias por esta conversación con CNN Tiempo. Muchas gracias a ustedes y nada, muchas gracias por la invitación y espero que haya sido del agrado de todos los que nos están viendo. Un saludo.